El interés particular mío, y que está también hoy en CONICET, es poder hacer una instancia de la ANEP con distintos organismos públicos, porque este tema, como tú decías, Gastón, y como han dicho también las compañeras, no se soluciona desde la institución educativa ni desde el terreno pedagógico. Por tanto, mi pregunta es, si hubiera que puntear, ¿qué planteos realizar como docentes, como planteos de discusión o de reclamo ante Ministerio de Salud Pública, Poder Judicial, Mides, INAU, Ministerio del Interior, ustedes qué jerarquizarían? Adelante quienes deseen iniciar. ¿Forma libre? ¿Querés continuar tú, Gastón? Sí. Bueno, creo que dependiendo cuál sea la institución, sería el reclamo que hay que realizar. En el caso del Ministerio de Salud Pública, bueno, sería que sean atendidos rápidamente las derivaciones en los casos de problemas psicológicos o psiquiátricos por parte de los estudiantes, ¿tá? Esto también tiene que ver con un trabajo que se está haciendo a la interna de algunas instituciones con respecto a la prevención del suicidio, ¿tá? ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia que viven los estudiantes en su entorno familiar, en su barrio, ¿tá? Y la poca expectativa de salir de esas situaciones, que eso sí quizás desde la institución educativa podríamos como proyectarle algún futuro mejor del que ellos mismos están visualizando. Pero la atención médica de los chiquilines con depresión, con ansiedad, con trastornos psiquiátricos, eso sí tendría que ser una derivación rápida y no puede demorarse 4 o 5 meses en que puedan ver a un especialista. ¿Esto sería, Gastón, solo para salud pública o estás incorporando el sistema mutual? En el sistema mutual. ¿Qué pasa? Los estudiantes más vulnerados generalmente se atienden en ASI. No, o sea, son pocos los que tienen atención de la mutualista. Los que se atienden en atención del mutualista también ahora no está, creo yo, no está regulado el tema de la rápida atención como había antes, que cuando había una derivación creo que tenían 30 días para ser atendidos. Y pagando un ticket, la atención psicológica o una terapia que la brindaba el centro de asistencia. Creo que eso ahora no lo tengo del todo claro, pero por el planteo de algunos padres sé que han tenido dificultad en ese sentido. Con respecto al Ministerio del Interior, yo lo que plantearía, sobre todo en el caso de la policía comunitaria, sería una respuesta más rápida atendiendo a las dificultades que se presentan en el entorno del centro educativo. Que los chiquilines cuando están esperando a las 7 de la mañana para entrar son asaltados, cuando salen a las 7 de la tarde de su casa son asaltados, que son violentados, que se generan peleas también, y no hablo de represión para nada, al contrario, pero sí de presencia que disuada algún tipo de situaciones. El tema de las becas también, sobre todo para aquellas familias que económicamente tengan dificultades, las becas para los chiquilines, para la compra de útiles, para la compra de ropa, hay chiquilines que si se les moja el pantalón no tienen la vestimenta necesaria para asistir, y eso también es violento. Es violento para el estudiante no tener con qué asistir al centro educativo, no solamente la agresión es violencia. Y bueno, creo que por ahí sería, y también, bueno, la mejora, yo creo, como planteaba hoy en la primera parte, de la infraestructura en relación a la seguridad que tengan tanto los estudiantes como los trabajadores del centro educativo, cuidando el ingreso de gente extraña al centro educativo. Gracias. No sé qué. Muy bien. Fernanda. A mí me resulta interesante cómo plantean Lilia Viscardi y Verónica Viaga este asunto. Ellas plantean mirar la violencia como el momento en que la convivencia falla, cuando se quiebra. Entonces lo que proponen es pensar en trabajos por la convivencia. Yo creo que lo primero es pensar que nuestros estudiantes son sujetos de derechos y que la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes habla de un enfoque integral, no sectorial, y que yo creo que ese es el primer camino que tenemos que recorrer. No es solo la educación, como han planteado varios de ustedes,
quien va a encarar esto, sino que el propio enfoque de derechos plantea un abordaje de tipo integral con las distintas edades con las que trabajamos. La Convención de Derechos también reconoce la participación estudiantil, como decía, le reconoce derechos civiles, pero esa participación no puede ser que se les diga cómo es que tienen que participar o que cuando hacen algo que no nos gusta nos volcamos al autoritarismo. Para mí, reconocer la participación es realmente dar espacios de expresión, de escucha y que los estudiantes decidan de qué manera organizarse. Creo también, es cierto lo que planteaba, que la formación docente necesita recuperar dos espacios que ha perdido, que es la formación en derechos humanos, que aparentemente quedaría como una asignatura optativa, y el fortalecimiento pedagógico. Creo que ahí hay una clave para discutir estos temas. Creo que hay que preparar a nuestros estudiantes de formación docente, a los futuros docentes, para trabajar en una educación en derechos humanos, en una cultura de derechos humanos, que se pueda vivir una convivencia que siga ese proyecto de convivencia que tienen la Declaración de Derechos Humanos. Creo que hay que fortalecer las temáticas de género, de sexualidad, las convivencias en espacios digitales, pero creo que hay que apostar a la formación. Yo no creo que alcance con conocer los mapas de ruta, aunque evidentemente eso es necesario como una cuestión básica y hace muchos años que se hace, pero entiendo que la formación es lo que, una formación fuerte para que los futuros docentes puedan enfrentar situaciones nuevas, distintas, y puedan tener herramientas teóricas para en equipo enfrentarlas. Entonces yo creo esto que dije, recuperar la formación docente, la formación pedagógica sólida y la formación en derechos humanos, el fortalecimiento de la participación estudiantil, esta cultura de derechos vivida, y creo además que lo que hay que fortalecer son los espacios de trabajo de los docentes. Puede ser la coordinación o puede ser otro, pero creo que el actor acá, los actores, no sé cómo quieran plantearlo, tienen que ser los docentes. No creo que se trate de una tarea de técnicos que vienen de afuera y se instalan y hacen, ¿no?, en unos momentos, sino que quienes están todo el día poniendo el cuerpo a la educación, creo que son quienes tienen que tener instancias que le permitan el abordaje de las situaciones difíciles. Porque lo cierto es que los docentes vivimos situaciones que no sabemos cómo enfrentar. Y yo creo que la construcción colectiva y un espacio de reflexión colectiva es clave. Por eso insisto en el fortalecimiento, por ejemplo, de los espacios de coordinación. Y también creo que hay que fortalecer la investigación en estos temas, escuchar lo que está pasando en las instituciones educativas y bueno, poder generar respuestas, posibilidades o por lo menos inquietudes, porque creo que tenemos que ser humildes y darnos cuenta de que la situación del presente es difícil encontrar respuestas, pero por lo menos intentar abordarlas colectivamente. Gracias, Fernanda. Bueno, Lucía. bien. Acá, bueno, estoy de acuerdo con Gastón de esto de que tiene muchísimas aristas y creo que estaríamos horas hablando sobre esta situación. Sí estamos de acuerdo que este impacto son situaciones que no están cubiertas a los estudiantes. Como maestra, en cuanto trabajamos con niños de primeros años escolares, primeros años estudiantiles, nosotros tenemos a la familia muy presente. Entonces no había una diferencia entre lo que tú planteabas, ¿no? De que tú, o sea, ven a los estudiantes solos. Nosotros vemos al estudiante y a la familia. Yo creo que ahí la escuela es un lugar para poder trabajar. Por un lado, con el estudiante, que es el docente el que está con su centro del estudiante, y con la familia. Si tuviera que buscar organizaciones que colaboraran, que trabajaran en forma conjunta con nosotros, ¿no? Yo creo que iría Salud Pública y BPS. Hay situaciones, como planteaba la compañera, de casos de disrupción, de que, bueno, que a veces son algo estructural, a veces algo social, algo vincular, pero bueno, nosotros no lo podemos resolver y ahí necesitamos sí o sí tener en ese acompañamiento Salud Pública y BPS. BPS tiene muchas herramientas.
Creo que ahí es donde tenemos que estar. Y por otro lado, la familia. La familia tiene otras necesidades que nosotros, los docentes, me parece que no podemos, por un decir, cargar con eso. Sí podemos derivar, sí podemos orientar a la familia, bueno, acércate a tal lugar, digo, como hablaba recién la compañera, de las redes que tenemos dentro de la institución, fuera de la institución, perdón, que es a las cuales tenemos que derivar las familias. Y la violencia, o sea, está la intolerancia, esas conductas que hay que no sé por qué las tenemos, que las tienen los estudiantes y que de alguna manera necesitamos apoyo de otros referentes, de otras instituciones, de otros profesionales que existen, que como Estado están. Bueno, vamos a sentarnos a conversar. Me parece que acá es un diálogo que tiene que ser un ida y vuelta y un construir, y no cargar a la institución educativa, al director como gestor, de determinadas acciones que no está preparado para eso y que no tiene que prepararse para eso. Si no, vamos a hacer un contenedor de profesiones, quienes trabajamos mucho en iniciar el hacer como. No podemos hacer como psicólogos, no podemos hacer como trabajadores sociales. Hay facultades, hay instituciones que preparan para eso, y en eso creo que es donde tenemos que construir herramientas para poder intervenir en estas situaciones. Estefanía. Sí, me parece muy relevante esto de la articulación interinstitucional y súper necesario. Siempre en los liceos vemos que muchas veces necesitamos que los chiquilines acudan a las citas con los especialistas y esto se dilata mucho. Entonces, si se logra establecer un nexo entre el centro educativo, Ministerio de Salud Pública, para poder agilizar que se concreten las consultas y se pueda llevar un tratamiento en tiempo y forma, eso sería más que bienvenido y necesario. Estamos hablando de adolescentes con temáticas de salud mental muy particulares, temas muy delicados que tienen que ser atendidos. También apelaría a lo que es la extensión universitaria, ¿no? Trabajar también con la Facultad de Psicología. Justamente nosotros necesitamos reforzar nuestros equipos multidisciplinarios. Ha habido llamados de psicólogos, también elecciones, pero vemos que hay muchos centros educativos sin psicólogos, sin horas de psicólogo. Entonces, ¿por qué no pensar también en un trabajo en territorio desde lo que es extensión universitaria para poder diversificar un poco, salir un poco de la ANEP, pero trabajar con la Universidad de la República en su faceta de extensión? Y también, ¿por qué no? Insisto en la capacitación, porque los docentes no podemos resolverlo todo. No somos insuficientes y insisto mucho en esto de la necesidad de capacitarnos para poder resolver los conflictos con pautas precisas, claras, y bueno, lograr un trabajo en conjunto, pero siempre mediando con los especialistas que son quienes en definitiva están formados, han sido formados para eso, y no nosotros, que desde la experiencia podemos aportar mucho. Pero sin lugar a dudas que, como comentaba hoy Gastón, luego a través de las certificaciones médicas se ve también el ausentismo, porque los recursos humanos se debilitan y bueno, nosotros no tenemos bolsa de suplencia en secundaria, por ejemplo. Entonces tenemos justamente un adscripto a cargo de 3, 4, 5 grupos docentes que faltan, porque los docentes faltan por distintas razones, grupos en horas libres, pasillos llenos de chiquilines. Y bueno, y todo eso hay que atenderlo, y la tarea se complejiza mucho. La vieja pregunta, ¿no? ¿Quién cuida al que cuida? Bueno, también complementando un poquito lo que decían las compañeras, yo creo que tiene que haber también una política de género, trabajar y profundizar en eso, y también en cuanto a la migración, porque las instituciones educativas que están en esta zona del centro, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, tienen un gran flujo de personas migrantes que vienen al país y no conocen muchas veces los derechos que les corresponden, también los deberes y las obligaciones. Entonces llegan en cualquier momento al país y nosotros tenemos la obligación de recibirlos, pero muchas veces no tenemos lugar, y eso también genera situaciones de conflicto, de violencia,
porque no hay sitio, no sé, entonces empiezan como en esa recorrida continua, en ese trasiego con los chiquilines que no saben las familias qué hacer. Entonces creo que tiene que venir también mucha capacitación y formar a las personas en políticas de migración. Antes de que resuma Luis la situación o los aportes, decir que me parece interesantísimo los planteos que ustedes realizan. Yo tomé nota porque saben que los voy a proponer en varios casos, porque estas instancias tienen que ser para eso, para que las personas que van a tomar decisiones podamos recibir aportes para resolver. Pero decirles que les voy a convocar, si tienen interés, a una tercera instancia, porque bueno, ahora fueron dos, una genérica y otra más específica. Y en esa última instancia, esto es antes de que tú resumas, Luis, en esa siguiente instancia, a ustedes que han aportado con tanta, diríamos, profundidad, porque a veces uno ve el juicio rápido, la mirada rápida, y bueno, y estas instancias sirven para profundizar. Les voy a proponer una temática que es la siguiente. El tema de la violencia y la agresividad está en todos los entornos, desde zonas con condiciones muy buenas socioeconómicas en Montevideo hasta otras muy bajas. Y está en el mundo. Francia ha sido sacudida en el mes de mayo por la muerte de un jovencito de 15 años a mano de compañeros. Y hay una chica de 14 años que estuvo incluso en estado de coma. Eso en Francia. En Suecia lo mismo. No lo mismo, pero situaciones similares. En Finlandia, aquellos que ponían como modelo, saben que alguien tomó un revólver, un jovencito, ¿verdad? O sea, estamos ante una situación de, digamos, de proyección internacional que está afectando además a los ejemplos de la socialdemocracia. Y en Francia, tanto como en Suecia y como en otros países europeos, se ha planteado cambiar el paradigma. Yo no estoy dando juicio de valor, les estoy diciendo. Una de las ideas fundamentales expuestas últimamente por gobiernos de distinto signo ha sido recuperar la autoridad. En ese sentido se han planteado un conjunto de regulaciones de celular, un sistema que a mí me sorprendió, que está planteado en Francia, del pre-alerta ante jóvenes que estén presentando indicios de conductas disruptivas. Ellos están viviendo más adelante lo que parece que nosotros fuéramos a vivir. Y como es muy importante poder adelantarse a los temas y hacerlo con profundidad, no de manera improvisada, en la siguiente charla o intercambio, mesa redonda, si ustedes tienen a gusto participar, les propongo esta situación de recuperar la autoridad. ¿Cómo lo ven? ¿Qué significa? ¿Tiene algún valor en Uruguay? Los sistemas estos famosos de prealertas franceses tendrían algún valor. En las redes, ¿hay que regular su uso o no? En relación con intercambios con el Poder Judicial, ¿hay que hacer hincapié o no en la patria potestad de aquellos papás, no de los que se preocupan, sino de los papás que citan 5, 6, 10 veces y no asisten? No estoy dando opinión, les estoy planteando una temática que va a estar planteada en el futuro, creo que bastante inmediato. Y ahora sí le doy la palabra a Luis para que resuma, y veo que ninguno contestó así, yo vengo. No, yo me quedé pensando en lo que está planteando. Hay unos temas que ya están acá. Por ejemplo, la falta de atención y cuidado por parte del referente adulto de los estudiantes es algo que lo vemos permanentemente en los centros educativos y no tenemos a veces las herramientas para presionar para que ese estudiante sea atendido. A veces, por eso hoy se planteaba el tema de las derivaciones a médicos o especialistas, que a veces tiene que ver con
con ACE o tiene que ver con la sociedad médica, pero a veces tiene que ver con que los padres no prestan atención a ese tipo de situaciones, ¿tá? O sea, no lo llevan, no reconocen la problemática o directamente ves que el estudiante con 14, 15 años se hace cargo de su propia vida, entra, sale, va cuando quiere, como quiere, los padres no están al tanto, pero si algo pasa con ese estudiante, el responsable es el centro educativo, ¿tá? Y eso lo vemos permanentemente. Entonces, y no tenemos a veces las herramientas legales, porque ¿qué pasa? A veces es peor el remedio que la enfermedad. Vos podés hacer una denuncia INAO porque no se está cumpliendo, el padre o la madre no está atendiendo lo que tiene que atender, y a veces la respuesta es terminar en un hogar de INAO, que sabemos que no es el mejor lugar para que un estudiante esté, un estudiante, un adolescente, cualquiera. Entonces, eso tiene que estar contenido. Las decisiones que nosotros podamos tomar en un futuro tienen que también tener un sustento, ¿tá? Y una atención a largo plazo. A veces nosotros podemos estar en conocimiento de situaciones violentas que están atravesando los estudiantes, pero la alternativa es peor que la situación actual. Entonces no tenemos las herramientas para atender eso. Y yo quisiera agregar a lo que dice el colega, que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que sí, el país ha sido vanguardista en eso, ¿no? Del uso en la regulación del uso del cannabis, pero me parece que no estamos preparados como sociedad para ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tenemos que poner sobre la mesa cómo trabajamos y abordamos el tema, porque el tema se metió en la institución educativa, sobre todo en media, y con chiquilines que tienen la ausencia de referentes adultos y que se manejan con sus entornos y con sus pares, y que realmente desborda, porque vienen chiquilines deprimidos, tenemos chiquilines con muchos episodios de ansiedad, y hay una falta de respuesta de parte de las instituciones de salud, porque no concurren, no los llevan, como son menores, no se pueden presentar a centros absurdos. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo abordamos? ¿Hasta qué punto nosotros como institución educativa podemos trabajar ese tema? No sé. Antes de que hagamos la tercera parte hoy, yo los invito realmente, porque me interesa oír las respuestas de ustedes frente a estas problemáticas, a una tercera instancia. Y ahora le pediría a Luis que resumiera los intercambios que hubo en esta primera y segunda instancia. Bien, a modo de resumen, se planteó que directores y maestros, docentes en general, perciben esta violencia, pero también se pregunta, ¿no? ¿Es responsabilidad de la institución educativa? Es claro que impacta en alumnos y docentes estas situaciones. Se plantearon que existen conductas disruptivas y una falta de referentes adultos, falta de cuidados y atención del referente del alumno, se ha visto también. Los estudiantes se ven expuestos también a diferentes capas o niveles de violencia. Faltan protocolos concretos, falta de garantías para los docentes al intervenir, desbordes por acciones exteriores, eso lleva también a situaciones de depresión, ansiedad, violencia. Está claro que no debemos excluir al estudiante también, no solamente como objeto de derechos, sino como protagonista en el ejercicio de sus derechos, pero que también hay limitaciones. Hay personal afectado, lo que impacta, ¿no?, en la salud de los mismos. Hay enfrentamientos entre familias, porque se generan oportunidades de subsistencias para estas familias que escapan del marco legal y que sin figuras de contención en cantidad y formación adecuada, impacta esto también hacia el interior de la institución educativa. Reforzar adscriptos, educadores. Un punto muy interesante, la definición del capitalismo Gore, situación,
el planteo concreto, ¿no?, de que la violencia interviene también en la formación del capital, lo cual podría explicar otras cosas. La situación edilicia del centro educativo, lo que genera filtraciones hacia adentro y hacia afuera, y, permítanme agregar, una institución educativa que no esté bien es también una forma de violencia y agresión hacia los que conviven en ella, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va nuestro rol como educadores? Se plantea, ¿no?, la necesidad de salir de la ANEP, porque los educadores no podemos resolverlo todo, y que también hay tareas que deben atender a aquellos que se especializan en ellas, ya sea el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el MIDES, el INAU o el Poder Judicial. No sé si quieres dar un cierre. No, para nada, lo has resumido los planteos, solamente señalarles que es nuestro interés continuar con esta mesa redonda para el abordaje cada vez más focalizado de estas problemáticas, porque lo interesante de esto es que tenga un grado de efectividad en la práctica y en las resoluciones, y que no solamente sea un intercambio de opiniones, sino que tenga efecto práctico. Y anunciarles lo que le decía a Estefanía, que estos 2 videos, que ya seguramente sean 2, van a ser públicos, y yo los voy a hacer llegar a medios de prensa porque me parece que han sido muy serios y que la palabra de los docentes debe ser oída. Bueno, les agradecemos entonces la participación y los esperamos para nuevas instancias. Bueno.